Muchas gracias a todos por estar aquí hoy en nuestros seminarios institucionales, el nuevo ciclo Naturaleza, Paisaje y Turismo. El día de hoy voy a presentarles este nuevo ciclo y a nuestra primera ponente. El pasado ciclo, en donde hablamos de naturaleza, bienestar y arte, hicimos este pequeño ejercicio en donde les pedimos a los participantes que escribieran 5 palabras que se les ocurrieran al ver el nombre de nuestro ciclo y que no incluyeran estas 3 palabras. Desde esta ocasión vimos que palabras como aventura o belleza escénica estaban incluidas en esta serie de palabras naturaleza, bienestar y arte que queríamos mostrar. Ahora me gustaría que hiciéramos el ejercicio con el nombre de este ciclo, que es Naturaleza, Paisaje y Turismo. Y para esto les voy a pedir que entren me parece que no se alcanza a ver muy bien, voy a compartirles mm, la presentación desde Mentimeter. Necesitan entrar no sé si alcanzan a ver, www.menti.com y usar el código 2357590 para que puedan escribir 5 palabras que se les ocurran al ver el nombre de nuestro ciclo sin utilizar estas 3 palabras. Ya tenemos 2 envíos, voy a esperar un minutito más.
Hasta ahora nuestros participantes han coincidido como que la tranquilidad es la primera palabra que les viene a la mente, pero también está sustentabilidad, enriquecimiento, distancia, armonía, paz, informativo, unidad, preservación, bienestar. Me gustaría que a lo largo de esta presentación y de nuestro ciclo pensáramos en esto, qué se nos ocurre cuando conjuntamos estas tres palabras. Voy a regresar a la presentación de introducción. En el ciclo pasado, que también hablamos de naturaleza, veíamos que la naturaleza está conectada a la salud, a la cognición, a la percepción y al estado anímico de las personas. Ahora vamos a incluir el paisaje, que nuestra ponente del día de hoy, la doctora Cristina Saldaña, nos cuenta que es una fragmentación, una división y un ejercicio de aislar una parte del todo de la naturaleza para comprenderla. Esta es la visión del paisaje desde el punto de vista de la doctora Cristina Saldaña, que es antropóloga. Sabemos que pues esta naturaleza se está viendo degradada debido a las actividades humanas y en esta década del 2021 al 2030, las Naciones Unidas declararon el diseño de la restauración de los ecosistemas. Uno de los objetivos de la restauración tiene que ver con lo espiritual y lo estético. Es decir, se busca restaurar los ecosistemas porque contribuye al bienestar espiritual. Eh, También buscamos restaurar lo que antes se llamaba servicios ecosistémicos y ahora se llama bienes que obtenemos de la naturaleza. Y dentro de esos bienes están aquellos que satisfacen los valores humanos de estética y de recreación, entre los cuales se incluye el turismo. Entonces, el turismo nos presenta la mejor cara de la naturaleza, nos busca presentar esta mejor cara y además tenemos el ecoturismo, que plantea una visión de toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de la naturaleza. Es así que hicimos este ciclo de seminarios transdisciplinarios en donde vamos a tener la participación de antropólogos, historiadores, arquitectos y especialistas en desarrollo rural. Este ciclo va a tener la presentación del día de hoy y otra en el 22 de febrero del doctor Baltasar. En marzo va a haber también dos presentaciones, el 8 y el 22, la bióloga Sánchez y el ingeniero Mata. En abril 4 nos va a hablar el doctor Méndez y en mayo 3 y 17 vamos a tener al doctor González y al doctor Gama. Les quiero recordar que todos estos seminarios están siendo grabados y los pueden volver a ver en el canal de YouTube del CIVIC. Ahora les voy a hablar un poco de la doctora Cristina Saldaña, que nos va a presentar el día de hoy. La doctora María Cristina Saldaña Fernández hizo sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa. Ella es profesora investigadora en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAM, y sus líneas de investigación principales son tres: cultura y conservación de la naturaleza, ritual, identidad, religiosidad y procesos migratorios, y procesos de apropiación cultural y relaciones con el entorno. Ella es investigadora nacional nivel 1, forma parte del cuerpo académico Estudios Territoriales e imparte clases en la Facultad de Ciencias Biológicas, en el CIVIC, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y en el doctorado en Ciencias Naturales de la UAM. Sus publicaciones versan principalmente sobre el pueblo mágico de Tepoztlán,
la la puesta en valor del patrimonio cultural, el intercambio de saberes para la conservación ambiental, cultura y turismo, pueblos náhuatl de Morelos y fiestas, entre otros. Y sin más, le doy la bienvenida a la doctora Cristina Saldaña. Por favor, si nos puede presentar el seminario del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y pues gracias por estar aquí, gracias por la invitación, y pues con mucho gusto. Vamos a platicar ahora sobre la visión de la naturaleza a través de la danza tradicional. Bueno, voy a poner en pantalla completa. Iniciaremos con una introducción. Hablaremos acerca de algunos escenarios donde encontramos danzas tradicionales, sobre el contexto religioso, sobre la danza como promesa y como trabajo, sobre el simbolismo de la danza, transformaciones, patrimonio cultural intangible, representación de la danza fuera de los contextos religiosos y finalmente algunas conclusiones. El objetivo de esta charla es identificar el simbolismo de la naturaleza en la danza tradicional. Y bueno, hemos hecho algunas pesquisas, ¿no? Sobre los trabajos bibliográficos que hay sobre el tema, algún registro fotográfico y trabajo de campo, el trabajo de campo principalmente en el estado de Morelos. Y hay algunas fotos de una estancia que hicimos en Sonora sobre la danza del venado. Y bueno, ese fue un registro fotográfico que quiero compartirles. Tenemos que la danza tradicional tiene un carácter cíclico, una presencia importante en las fiestas tradicionales, una representación artística, es una recreación cultural, es parte de la cosmovisión que hace alusión al territorio, a lo sagrado, a la naturaleza y al paisaje. Plantea el reforzamiento de lazos de amistad, identidad y reciprocidad entre los participantes. Alude a mitos de creación, relatos de historias morales, religiosas, entretenimiento o diversión. Y es la más antigua expresión humana. Hace referencia a la caza, a la fertilidad, los ritos de iniciación, crecimiento y recolección de cosechas, veneración de los dioses, entre otros. La tradición, tenemos que puede ser un momento de generación a partir de elementos reales del pasado, o bien tratarse de una invención de un pasado inexistente. Sin embargo, en ambos casos, esta tiene un significado importante para los pueblos que detentan tal tradición. Es decir, en algún momento inicia una tradición, ¿no? Esta depende de las creencias y acciones de los individuos, cambia a lo largo del tiempo. Para el individuo es una herencia social y ejerce influencia sobre creencias y acciones, pero no las determina o las limita. En México hay dos grandes regiones culturales, Aridoamérica y Mesoamérica, y en ambas hay un culto a la naturaleza, a la tierra, al agua, al fuego, a la tierra, a los cerros, las cuevas, a Tlaloc, el dios de la lluvia en el caso de Mesoamérica. Y las fiestas son dedicadas a los dioses de la lluvia que se vinculaban con los ciclos del tiempo y del clima, el culto de los cerros y el ciclo agrícola. Ambas tradiciones atribuyen un simbolismo sagrado a la fauna, el venado, la serpiente y la flora, como el maíz, el peyote, entre otros. Las danzas se dan principalmente en los ciclos festivos. El ciclo festivo es un lugar preponderante en la vida de las comunidades indígenas y campesinas. Marca un calendario religioso que coincide en ciertas fechas con el ciclo agrícola.
En tales prácticas se evidencia el sincretismo derivado de la fusión entre la tradición cristiana y la tradición prehispánica. Es de carácter material e inmaterial, es el espacio en que se lleva a cabo sus implicaciones económicas y de organización social, y tiene como sustento cosmovisiones que dotan de sentido a las alusiones a la naturaleza, la sacralización del tiempo y el espacio, la noción de reciprocidad y agradecimiento entre las comunidades sociales, entre los individuos y entre los seres humanos y las divinidades suprahumanas. Tenemos así que en la cosmovisión de algunos pueblos campesinos e indígenas, como ejemplo tenemos la cosmovisión nahua, en el que se hacen celebraciones como las peticiones de lluvias en manantiales, lagunas, cuevas y cerros, en las cuales se llevan a cabo ofrendas dedicadas a Tlaloc, el dios de la lluvia. Integra una serie de rituales agrícolas. Uno de los espacios por excelencia es el Tlalocan, que es un lugar mítico, un paraíso que los antiguos mexicanos imaginaron como un hermoso jardín con abundante agua, plantas, mariposas, etc. Ahí la vida era eterna gracias a la benevolencia de Tlaloc, el dios de la lluvia. Desde el mito, el agua existe allá en eterna abundancia. Proliferan especies alimenticias y medicinales crecidas en las orillas de los ríos del agua dulce y se origina en un gran canal alimentado al interior de la tierra por los tlaloques, pequeños ayudantes del dios acuático que habitan en lagunas y esteros. Mientras que en la cosmovisión otomí se considera que existe un eje que es el centro del mundo en el que cruzan los rumbos cósmicos. Se da entonces una unión y separación entre el arriba y el abajo, el cielo y la tierra. Hay oposición entre las fuerzas diurnas y nocturnas. Y cuando se funda nuevamente el mundo, las fuerzas luminosas masculinas y diurnas representadas por Cristo, el Sol, luchan contra las fuerzas terrestres, oscuras, femeninas y nocturnas, que son protegidas por los señores de la vegetación y seres que pertenecen a la tierra. En esta lucha, Cristo triunfa y asciende al cielo. En la cosmovisión yaqui y mayo, el ser humano es mortal porque es incapaz de juntar el principio con el fin. El alma es inmortal, igual que los cuerpos celestes, posee la cualidad de estar siempre en movimiento circular. La trayectoria circular de las danzas muestra que el ser humano tiene un alma que permite realizar el movimiento del cuerpo, pero no llevar a cabo un movimiento circular continuo, dibujándose en una espiral que regresa al principio de líneas paralelas. Y estos elementos de la cosmovisión pues se reflejan en lo que son las danzas de estos grupos. Algunos escenarios de la danza tradicional. Tenemos a las pastoras, que es una danza que se presenta en Morelos, en Querétaro, en el Estado de México. La danza de los tecuanes, que vemos en Morelos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guerrero, Guanajuato, en Puebla, en Estados Unidos y en California, en Nueva York, a raíz de los pueblos, de los migrantes, que también, pues desde luego, portan siempre su cultura y llevan grupos a presentarse allá, ¿no? La danza del venado en Sonora principalmente, así como la danza de Pascolas, y los voladores de Papantla, que se presentan en México en comunidades totonacas, nahuas, huastecas, tepehuas, cuicatecas, otomíes, y en Guatemala, en los grupos Cachiquel, Quiché, Ichi, Sutujil y de Nicaragua, los pipiles. Y para ello, pues es importante considerar el contexto religioso en que se presentan estas danzas tradicionales.
En México es muy relevante la fortaleza de los pueblos indígenas que están presentes hoy en día, a pesar de la conquista, ¿no? Ellos actualizaron sus mecanismos orales y visuales para mantener su memoria indígena. Al perder sus antiguas instituciones, se vieron obligados a aceptar las instituciones del colonizador español, las normas políticas, las creencias religiosas y la organización social, de tal manera que su aceptación fue relativa, pues mostraron una gran creatividad al adaptarlas a sus propias tradiciones. Mediante festividades ancestrales festejaban a los dioses y santos cristianos, pues las ceremonias cristianas fueron encubiertas con ritos campesinos indígenas, de tal forma que reforzaban su identidad étnica y fortalecían su solidaridad. La compulsión de sobrevivencia llevó a los indígenas a inventar formas cifradas de conservación de su antigua tradición campesina, entreverándolas con las tradiciones religiosas europeas, de manera que muestran en sus celebraciones festivas elementos de sincretismo. Las danzas tradicionales se presentan primordialmente en los espacios religiosos católicos de acuerdo al calendario festivo anual. La danza se considera por sus ejecutantes como una promesa religiosa y también como un trabajo. De acuerdo a los otomíes de Amealco, se ofrenda para que lleguen las buenas lluvias, para que no falte la salud, para que salga la chamba en el campo o en la obra de construcción, para que no se dañen los hornos para el pan, etc. La danza es un tipo de trabajo, un trabajo para el santo, por el esfuerzo físico que implica llevarlo a cabo. Es una acción eficaz ya que propicia benevolencias asociadas al mantenimiento de la vida. Los términos danza o trabajo representan categorías culturales que articulan relaciones prácticas desde referentes locales. En la danza de las pastoras se considera esta como un trabajo para el santo. También se la relaciona con la danza-trabajo acerca de los desempeños agrícolas. Se llama labor a los pasos de cada pieza de la danza. Las mujeres danzantes realizan una serie de evoluciones coreográficas que solo se ejecutan en ese momento y se dice que están recogiendo sus pasos. Y al finalizar, cada danzante toma una flor de una charola que permanece en el suelo. Consideran que sus pasos son flores que en ese momento cosechan. Los danzantes, estas mujeres, portan sombreros con flores que están relacionadas con las labores agrícolas y con la petición de lluvias para un buen temporal. La danza forma parte de la tradición de una serie de esfuerzos y trabajos que tienen como base de compromiso, el compromiso de compartir con la comunidad y devolver lo recibido cuando se tiene el cargo y es cuando toca dar. De esta manera se relaciona estrechamente con el respeto al trabajo de los otros. La danza es una labor que sigue manteniendo una dimensión ética de ofrendar trabajo y así responder a lo previamente recibido. Al mismo tiempo, se tiene la idea de que no se puede dejar perder el esfuerzo o el trabajo que se ha hecho. Y esta consideración que tienen las danzantes de las pastoras acerca de que es un trabajo, una ofrenda, también la tienen las demás danzas tradicionales. En las danzas encontramos un simbolismo de la naturaleza muy interesante, y en la danza de las pastoras, de acuerdo con Joana Broda, se han encontrado asociaciones entre fiestas de origen prehispánico y las que nos brinda la etnografía actual. La fiesta mexicana de Hueytozostli tenía lugar durante el apogeo de la estación seca y marcaba el tiempo para la siembra del maíz. Estos ritos prehispánicos encuentran su continuación hasta nuestros días en la fiesta de la Santa Cruz. Su simbolismo aún está vinculado con la petición de lluvia, la siembra del maíz y fertilidad agrícola en general. A pesar del paso del tiempo, la imposición religiosa del catolicismo y el proceso sincrético, existe una tradición mesoamericana que preserva el culto a los espacios naturales y los fenómenos
atmosféricos para el logro de sus cosechas. Las festividades con motivos agrícolas, por la implicación social que conllevan, manifiestan que la religión es ante todo un sistema de acción, es vida social. La presencia de pastoras tiene asociación con gestos propiciatorios de lluvia. El bastón de las pastoras es símbolo de fertilidad. Los cascabeles que usan aluden al sonido de la lluvia y al trueno. La relación que aún hasta nuestros días poseen las festividades del Día de la Santa Cruz y el Día de San Isidro Labrador y las fechas prehispánicas en las que se celebraban los ritos agrícolas es un referente para subrayar la correspondencia que los pueblos campesinos siguen teniendo con la naturaleza y su entorno mediante actos de reciprocidad. En las comunidades mazahuas, igual que en toda Mesoamérica, estos rituales de naturaleza agraria son un canal de comunicación para agradar a los espacios naturales y a sus santos que fungen como custodios de recursos, como proveedores. Esta danza de las pastoras está dedicada a los santos, se relaciona con significantes vinculados a la regeneración, el crecimiento y la fertilidad y la alegría. Con su ejecución se espera que los santos, de manera recíproca, otorgan benevolencias a la comunidad ligadas a dichas nociones. Así, los otomíes tienen injerencia en el cosmos al influir con ofrendas en las acciones de los santos. Las pastoras encarnan a mujeres que siembran al danzar. Entre las y los otomíes de San Ildefonso, por ejemplo, las flores son muy relevantes en el ámbito ritual. Presente en varias ofrendas, se asocian con los frutos, la regeneración o lo cíclico. Las pastoras portan elementos que simbolizan fertilidad, regeneración y alegría. Para danzar utilizan un bastón con cascabeles que golpean constantemente en el suelo. Este hace referencia al instrumento de labranza llamado coa, con el que se observa la humedad y con el que siembra. El sonido de los cascabeles es semejante al que realizan las serpientes de cascabel. Se creía que las víboras o serpientes traían el agua de lluvia o que eran cuidadoras de los cuerpos de agua como pozos y manantiales. Si una mujer se encontraba con una serpiente en su camino al pozo, no podía matarla porque se decía que si lo hacía, el pozo podía secarse. El bastón adornado con cascabeles simboliza las víboras que atraen el agua. Y este cuadro que nos muestra Julio Borja es de las fechas en que se presenta esta danza de las pastoras y está relacionado con el ciclo agrícola, ¿no? Desde la festividad católica San Ildefonso coincide con la etapa de barbecho en el campo. El día de la Candelaria tiene que ver con la bendición de semillas, el día de San José con la siembra. San Isidro Labrador se relaciona con la siembra y la temporada de lluvias. La Santísima Trinidad y el Corpus Christi en junio es una etapa de crecimiento del maíz en la temporada de lluvias. El 8 de septiembre, que se celebra la Virgen María, es la etapa de cosecha. Y en diciembre, que se festeja a la Virgen María y al Niño Jesús, a la Virgen de Guadalupe y el nacimiento del Niño Dios, se dan las últimas cosechas en el campo. La danza de los tecuanes es muy llamativa. El jaguar es un símbolo, un animalito muy importante en la cosmovisión nahua. Era la representación de Tezcatlipoca, del Tepeyotl, corazón del cerro, jaguar de las montañas, dios de las tierras y las cuevas. Representa la parte inferior del cosmos, la terrestre, húmeda, fría, femenina y oscura. En esta danza los personajes son el jaguar, sopilotes y cazadores, principalmente. Tiene un sentido humorístico, teatral y festivo. La trama, bueno, vemos aquí varias versiones. Una es que la representación es la representación de los esfuerzos de unos cazadores
conseguir atrapar a un jaguar. Además, la danza contiene elementos mágicos religiosos vinculados con ritos de fertilidad. Se narra la historia de dos hacendados que al perder su ganado empezaron a desconfiar uno del otro. Después de vigilar para ver quién es el ladrón, descubren que era el jaguar en el que se estaba comiendo su ganado y deciden cazarlo. También esta danza, como la danza de las pastoras, es un elemento muy importante de socialización, ya que los niños de estas comunidades desde temprana edad quieren integrarse a la danza, ¿no? Y es interesante ver la diferencia entre estas dos danzas. La danza de las pastoras es para niñas, para mujeres, y es muy delicada, muy suave, muy armoniosa, en tanto que la danza de los tecuanes es para varones principalmente, aunque hay casos de grupos de mujeres en esta danza, pero la mayoría son varones, y los niños se integran y aprenden en esta danza a tolerar el dolor, porque se pegan con el rabo de su traje, que es una cuerda muy gruesa, y entonces pues hay niños que desisten de participar en la danza, pero hay otros que, pues bueno, de acuerdo a su ideología, a su cosmovisión de estos pueblos, los varones tienen que ser muy fuertes y resistir el dolor. Y la danza de los tecuanes es una forma de considerar esto, ¿no? Estas son algunas fotografías, es muy llamativa, es muy lúdica, ¿no? Juegan de alguna manera con el público que está pues al tanto igual de no ser golpeado. La danza del venado la llevan a cabo los pueblos de Sonora, principalmente el pueblo Mayo y el pueblo Yaqui. Es un ritual de agradecimiento y respeto a las deidades del Huya Ania, el mundo del monte, quien los provee de vida, vivienda, de mezquite o carrizo. Mediante las plantas del monte tienen la cura. Los rituales del calendario litúrgico católico se sobreponen o corresponden a las distintas etapas del ciclo agrícola y natural, tal como bendición de semillas, desmonte, preparación de la tierra, siembra, petición de lluvia, cultivo, cosecha y agradecimiento. Los mayos nombran al monte en su lengua materna Huya Ania. En la antigüedad, los mayos ocupaban una extensa zona abundante y rica en plantas animales. Estar en concordancia y en armonía con Huya Ania fue esencial para su sobrevivencia biológica. Conocer y respetar los ciclos de las especies vivas, plantas y animales representó para ellos asegurar su fuente de alimento, medicina y abrigo. El monte, las plantas y los animales es sagrado. Es el mundo de la naturaleza. La danza de Pascola generaron una tradición festiva asociada a los ciclos agrícolas, influenciadas por el advenimiento de la religión. Se vincula con el culto de los santos, la Virgen y Jesús. También en el mundo natural, un culto a Huya Ania, el ámbito donde vive toda clase de animales y plantas, pero a la vez un lugar mítico en el cual los oficios de danzante y músico adquieren su vocación como tal. Era el ámbito de donde obtenían lo necesario para subsistir a través de la caza, la recolección y la pesca. En el monte confluyen seres humanos, plantas y animales en una interacción normada por la sucesión del día y la noche, regularidad que muestra particularmente en la danza de Pascola, cuyas ejecuciones describen los hábitos de especies representadas con ejecuciones que describen los hábitos de especies de flora y fauna regionales. En estas danzas es muy importante el capullo de la mariposa cuatro espejos, que se convierte en tenabari. El tenabari es esta parte del atuendo que utilizan en los pies,
Bueno, aparecen enredadas en las piernas de los danzantes mayos como elementos esenciales de su indumentaria. Los capullos son transformados en un instrumento musical que emite sonido para imitar a los habitantes del monte del Huya Ania, como el coyote o la víbora de cascabel. Al monte Huya Ania se le tiene que regresar el bien recibido a través de las fiestas religiosas donde se le brindan cantos y danzas. Los danzantes de pascola y venado utilizan en su atuendo elementos del monte como la cabeza del venado, las sonajas de planta de ayal y los capullos de mariposa, que conforman el binomio biocultural mariposa-fiestas. Los componentes de las danzas rituales provienen del Huya Ania, como los instrumentos musicales y vestimenta tradicional. Los teneboim o tenábaris, instrumentos que componen la danza del venado y pascola, simboliza el sonido de la hojarasca seca pisada por el venado en el monte y de la víbora de cascabel. La danza inicia con el ritual de ofrenda en sintonía con Huya Ania. Este periodo de interpretación de la danza contempla en su desarrollo sonidos de animales del entorno. Los diversos mensajes que emiten las danzas de pascola y venado se orientan al culto, al mundo natural de donde provienen. La celebración de la danza de venado establece un culto solemne a la madre naturaleza. Paralelamente aparece la figura del danzante de pascola, cubre su rostro con una máscara y golpea la palma de la mano con la sonaja rítmicamente. Interpreta los sones de tambor y flauta, cuya temática establece una estrecha relación con el periodo de tiempo en el que imita a alguno de los elementos del entorno natural del venado. La danza de sanjuaneros de los mayos de Sonora es la ofrenda colectiva para obtener suficiente agua y favorecer la producción agrícola y la responsabilidad del uso del agua. Otra danza tradicional es la de los voladores de Papantla, que tiene el simbolismo, de acuerdo a la expresión del Totonacapan veracruzano, varios significados. Según algunos autores como Galinier y Stresser, los voladores representan los demonios de la vegetación y de la naturaleza salvaje y fecunda. Durante el carnaval se vuelve al caos anterior a la creación del cosmos. Estos personajes son los voladores, son pecadores sexuales que no pueden regresar a la tierra más que desde lo alto del mástil, es decir, el palo volador. La función de estos es tratar de que el Cristo Sol ascienda al plano celeste. El atavío de los señores de la vegetación varía, se cubren de heno o se visten como diablos. El Malinche, hombre que danza a lo alto del mástil, se eleva en la parte superior del eje del mundo. Representa lo diurno y sus movimientos simbolizan su ascenso al cielo. Este se identifica con los pájaros celestes y solares. Esta danza de los voladores entre los pueblos otomíes plantea Galinier que los 4 voladores asumen el papel de cabeza de viejo asociado a lo podrido, la lujuria y a la divinidad del tejido, a lo femenino. El quinto personaje, que a veces llaman la Malinche, brinca sobre el tecomate tratando de ascender al cielo. Su indumentaria es un vestido sobre el pantalón, un rebozo, un sombrero de charro y una máscara de cartón. Adquiere características masculinas, femeninas. Es un ser andrógino que se asimila con Cristo. Esta expresión de la danza de los voladores es un campo de conflicto entre la deidad solar, bailarín en la cima del mástil, personificado por la Malinche, y los voladores, cabeza de viejo, que simbolizan las fuerzas lunares y terrestres. El Malinche asciende hacia el cielo a lo largo del eje del mundo, representado por el mástil, y los voladores vuelven a bajar al abismo del inframundo sin lograr alcanzar al Cristo. El palo volador simboliza un falo gigantesco, un eje del mundo, la escalera que sube al cielo y que une los espacios terrestres e infraterrestres. También se asume la identidad de las aves, es otra perspectiva de la danza, ¿no? Se plantea que esta danza, también llamada de las águilas o de los gavilanes,
entre los huastecos de San Luis Potosí y en Hidalgo, se plantea que las danzantes águilas acompañan al sol, al sol del este, hasta el ocaso. Desde entonces las águilas siguen como acompañantes del sol poniente, simbolizan almas de los muertos divinizados. El danzante que desciende a la tierra se ofrenda para la supervivencia del sol. El caos de la expresión totonaca también, de acuerdo con Chenut, señala que el rito del palo volador es parte de los merecimientos. Con la celebración de este se obtendría prosperidad, salud y larga vida. También se plantea que la colocación de los voladores en el cuadro de la cima del palo volador es una representación de los 4 puntos cardinales. El palo volador representa la quinta dirección, el centro del mundo. Es un acto metafórico de fecundación. Significa la unión de las fuerzas luminosas y calientes del mundo superior con las fuerzas oscuras y frías del mundo inferior, el inframundo. La mezcla de esas fuerzas logra la fecundidad y la renovación de la vida en el mundo intermedio, donde viven los seres humanos, las plantas y los animales. La acción del vuelo simboliza el descenso de las lluvias necesarias para el cultivo del maíz de temporal. Una situación de sequía también puede significar un pedimento por las aguas. Ahora bien, en las danzas tradicionales, pues igual hay algunas transformaciones, ¿no? Castillo y otros autores plantean que ante la escasez de los recursos naturales, algunos danzantes optaron por utilizar pedazos de lámina o plástico que nada tienen que ver su cosmovisión. Esto entre los danzantes del norte, los pascolas, que pues mientras que unos utilizan el tenábari, ¿no? Un elemento natural, otros utilizan láminas, y eso pues es una evidencia de esas transformaciones, entre otras causas, ¿no? Digamos, una evidencia visual muy, muy clara. Y una foto que me impresionó, bueno, una escena que me impresionó fue el hecho de que en la indumentaria de estos danzantes pues estén también utilizados los casquillos de balas, ¿no? Eso pues nos remite al escenario de violencia que vivimos desafortunadamente en nuestro país, en el norte, que es muy, muy fuerte y se expresa en la indumentaria en estas danzas tradicionales. También las danzas tienen que ver con el patrimonio cultural intangible, de acuerdo a la Declaratoria de París en el año 2003, se entiende por patrimonio cultural inmaterial o intangible los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y algunos individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. De acuerdo, uno de los criterios es que esta debe, en el caso de las danzas, ¿no? Es que deben estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vigentes, ideas o creencias, obras artísticas o literarias de extraordinario alcance universal. Y pues bueno, la ceremonia ritual de los voladores de Papantla fue reconocida en el año 2009 como patrimonio intangible de la humanidad. La ceremonia de los voladores del palo volador se distribuye en diversas zonas de origen mesoamericano. Para la postulación de patrimonialización presentado ante la UNESCO, se llamó este rito ceremonia de los voladores
y tiene otros nombres como voladores de Papantla, danza de los voladores, danza del palo volador, danza de las águilas o gavilanes, danza del sol, danza de la fertilidad, danza del mono, danza del dios del cacao y rito ceremonial de los voladores, entre otras. Ahora bien, pues el hecho de que sea reconocido como patrimonio intangible, hay que considerar también que en general todos los pueblos campesinos, indígenas, todos los grupos humanos tienen patrimonio, ¿no? Y bueno, independientemente del reconocimiento que tengan hacia el exterior, se trata de tradiciones, de bienes culturales que poseen estos grupos. Y bueno, en el caso de la representación del rito del vuelo de los voladores de Papantla, se ha vuelto una actividad económica que impacta en el sector turístico. Los danzantes alternan con actividades, en actividades con otros sentidos, sobre todo digamos, con sentidos diferentes a lo que es la agricultura de temporal. Se presentan en la cumbre de la Feria Nacional de la Cultura Rural en México o en el extranjero, en Estados Unidos y en Rusia. Existe, plantea López de Llano, que existe un consejo de voladores que distribuye los contratos gestionados por vía gubernamental. Digamos que es el caso, pues, como más llamativo, más exitoso en el sentido de, pues, poder ser contratados y tener una buena paga. Eh, Está muy bien, y el caso de los voladores de Papantla está aquí muy presente. Pero también, pues, hay que considerar que se vuelve en una opción económica para grupos de danzantes, pues, de comunidades pobres, ¿no? Que van a las ciudades y pues están danzando en las calles y piden monedas. Entonces, pues bueno, de esa manera la danza tradicional como que sale fuera del contexto local, del contexto religioso, y se vuelve pues una alternativa económica en algunos casos, ¿no? Digamos, pues igual a distintos niveles. Estas son algunas fotos de danzantes del venado en Sonora. Hubo un festejo de una radio indígena y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ver estas danzas. También, bueno, y en el caso de la danza del venado que sale fuera de su contexto religioso y local, pues está igual la presentación de danzantes en restaurantes eh, y en algunos eventos culturales, ¿no? Y pues están fuera de su contexto, y de todas maneras es una danza muy bonita y muy interesante porque el danzante muestra una destreza física y logra imitar el movimiento del venado. Aquí igual están fuera de su contexto local, religioso. Y pues como conclusiones tenemos que las danzas tradicionales ocupan un lugar importante en el ciclo festivo de los pueblos originarios. Su ejecución simboliza la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza. Asimismo, constituyen el hilo conductor que preserva su cultura y su identidad en un escenario de fuertes transformaciones. Muchas gracias. Igual si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de contestarla. Muchas gracias, Cris.
Eh, lo que se animan, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Sí me escuchas? sí. Gracias. Durante tu presentación se me ocurrió que cuál podría ser la, lo que piensan las comunidades de que de pronto eh, queramos ir como turistas y estar viendo estas ceremonias, si ellos consideran que somos un estorbo o si es- en algún momento se puede convertir como algo desagradable para ellos o están conscientes de la atracción y si desean esa interacción con los turistas. Sí, gracias, Cris. Muy interesante tu pregunta. Bueno, aquí habría que considerar pues el contexto, ¿no? Cuando se trata de una fiesta religiosa en las comunidades, pues las fiestas son la oportunidad para la interacción con los amigos, con los conocidos, con los pueblos vecinos, eh, con visitantes que son compañeros del trabajo o de la escuela que viven fuera del pueblo y hay una actitud de hospitalidad, de generosidad, ¿no? Se invita a la gente a comer, se está a gusto, ¿no? Con los invitados, con los visitantes. Y lo mismo ocurre en el atrio de las iglesias, o sea, los danzantes como artistas, pues requieren de un público. Y entonces es ahí donde se comparte pues su esencia, ¿no? Está esa expresión de su gusto por danzar como una ofrenda, como una promesa religiosa dirigida al santo, pero también como un regalo al público, ¿no? O sea, sí, el artista, el danzante requiere de un público que aplauda. Hasta ahí la historia va muy bien, ¿no? Pero cuando ya se trata de una presentación fuera del contexto religioso, fuera del contexto comunitario, que involucra ya cuestiones de ganancia o de necesidad económica, pues ya como que se diluye esa situación porque, por ejemplo, para un danzante que ejecuta la danza del venado y está en un restaurante, pues él está haciendo su mejor esfuerzo, su mejor representación y pues ni siquiera hay público, ¿no? La gente está comiendo muy a gusto, lo ve de reojo y a lo mejor ni le da una propina, ¿no? Porque no hay ahí un acuerdo de un contrato, ni mucho menos. Entonces, pues sí, aquí esto igual nos lleva a la cuestión del patrimonio, ¿no? El patrimonio de los pueblos es parte pues les pertenece y cuando se lleva de alguna manera como elemento, cuando se pone en valor la cultura, ahí ya cambia la situación porque a veces pues la ganancia es para otros, ¿no? Todo el, la empresa turística, si bien es muy atractiva, tiene muchos medios para publicitarse, para mostrar las mejores imágenes de la danza, del paisaje, de la naturaleza, pero es devastadora en la mayoría de los casos para las poblaciones locales, ¿no? Y un caso es el de Tepoztlán, ¿no? Que la afluencia desmesurada de visitantes, pues plantea ahí una serie de problemáticas para las poblaciones locales. No sé si he contestado a tu pregunta, Cris. Sí, muchas gracias, Cris. Tengo unos comentarios en el Facebook. Verónica Farías González dice, turismo masivo destruye naturaleza. Y tengo otros comentarios de alguien que dice, aparece aquí como Santa Catarina, Zacatepetlat, Cultura y Tradición Tepoztlán, Morelos, México, pero están en otro lenguaje, entonces Náhuatl. no los puedo leer en Sabemos náhuatl, náhuatl. yo creo que sí.
Entonces, bueno, esos te los voy a pasar después Sí. para que los veas. Y también aquí en el chat tengo algunos comentarios. Javier López Medellín, muchas gracias, muy interesante. Raúl dice, Cris, ¿qué determina que la danza de los voladores sea reconocida como patrimonio intangible y otras danzas no? Sí, pues aquí depende de la gestión que se hace, ¿no? Desde luego hay grupos locales y externos que promueven y revisan todos los requisitos que hay que cumplir para proponer a las danzas como, como patrimonio intangible ante la UNESCO, pero depende principalmente de eso, de grupos que gestionan, que promueven eh, este tipo de danzas, ¿no? Porque pues todas las danzas tienen un simbolismo importante, tienen sus propios elementos de estética, ¿no? Y podríamos pensar en la danza del venado, ¿no? Y tantas danzas tradicionales que hay que bien pudieran ser reconocidas internacionalmente, ¿no? Pero eso nos lleva pues a esta cuestión de la patrimonialización, a la cuestión de lo turístico, a la cuestión de la puesta en valor de la cultura, donde pues la tendencia es como a promover elementos culturales de carácter local con fines turísticos. Entonces aquí me parece que es importante poner la atención en lo que está ocurriendo a nivel local. ¿Qué pasa con las organizaciones de danzantes? ¿Hay tiempo para hacer una promesa religiosa y danzar y divertirse mientras tanto, ¿no? Y convivir con la comunidad, con los compañeros del pueblo, con los amigos? O se tienen que ir al norte como braceros, ¿no? Entonces, se necesita que en los contextos locales se revise, digamos, las condiciones, pues desde luego las condiciones materiales, económicas en las que se encuentra la comunidad, porque me parece que una cultura saludable es aquella que tiene tiempo y recursos para expresarse artísticamente. Y la danza tradicional es uno de esos elementos. Entonces yo espero que, desde luego es una cuestión ahí que requiere muchísima atención. Gracias, Cris. Gracias. Gracias por la pregunta, Raúl. Tengo otro comentario en el Facebook que dice, Adrián, interesante, gracias doctora Saldaña, y le manda saludos. Gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Cris, no hay nada más. Te agradezco mucho, no solamente esta presentación, sino la organización de estos seminarios con tus colegas y pues invitarlos a todos a que nos vean en el próximo seminario, el 22 de febrero, con el doctor Baltasar. Muchas gracias. Bonita tarde. Gracias y Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego.